Hoy vamos a sumergernos en una de las emergencias más críticas y, sobre todo, más dependientes del tiempo que pueden ocurrir en una sala de partos: la distocia de hombros. Es una de esas situaciones que exige una respuesta inmediata, coordinada y, sobre todo, protocolizada para minimizar los riesgos. Vamos a desgranar cómo se maneja esta complicación. Muy bien, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente una distosia de hombros? Pues en pocas palabras es cuando sale la cabeza del bebé, pero los hombros se quedan atascados. La tracción normal que se hace habitualmente no funciona. Es un bloqueo mecánico que impide que el parto progrese y que, por supuesto, obliga a realizar una serie de maniobras especiales para solucionarlo. Y en esta situación, el tiempo lo es todo. Más de 60 segundos entre la salida de la cabeza y la del cuerpo es la gran señal de alarma. Cada segundo que pasa es crucial. ¿Por qué? Porque el cordón umbilical y el tórax del feto están comprimidos, y eso puede llevar muy rápido a una asfixia y a daños neurológicos serios. Para entender bien este tema, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, veremos por qué es una emergencia. Después, analizaremos las causas y los factores de riesgo, pasaremos a las señales clave para el diagnóstico y de ahí al núcleo de la cuestión, el algoritmo de manejo. Finalmente, revisaremos las complicaciones y cerraremos con lo más importante: la preparación del equipo. Entramos ahora en las causas y los factores de riesgo. Y fijaos bien en el subtítulo, el reto de la imprevisibilidad. Esto resume a la perfección el problema central que plantea la distocia de hombros. Ahora veréis por qué. A ver, todos conocemos los factores de riesgo clásicos. Antes del parto, un feto muy grande, la diabetes materna, o si ya ha pasado antes, son señales de alerta. Y durante el parto, pues una segunda fase que se alarga mucho o el uso de instrumental también suman puntos. Son datos que, claro, hay que tener presentes. Este gráfico lo ilustra perfectamente. La relación con el peso es clarísima. Fijaos cómo se dispara la incidencia a medida que el feto es más grande. Pasamos de un 9% a un 23% cuando se superan los 4,5 kilos. O sea, la macrosomía es sin duda el factor de riesgo número 1. Pero, y aquí viene la gran paradoja de todo esto, atentos a este dato. Casi la mitad, un 48% de todos los casos, ocurren en bebés de menos de 4 kilos, es decir, bebés sin macrosomía. Y esto es lo que la convierte en una emergencia tan impredecible. Por tanto, la conclusión es clara y es fundamental. Aunque conozcamos los factores de riesgo, su capacidad para predecir si un caso concreto va a ocurrir es muy, muy limitada. ¿Qué significa esto en la práctica? Que cualquier equipo, en cualquier parto, tiene que estar preparado para afrontarla. No vale confiarse. Venga, pasemos al diagnóstico. El reconocimiento tiene que ser inmediato. Aquí no hay tiempo para pruebas, ni ecografías, ni nada. Es un diagnóstico 100% clínico, basado en lo que se ve en el paritorio en ese mismo instante. Y la señal inequívoca, la que lo confirma todo, es el famoso signo de la tortuga. ¿Qué es? Pues que después de salir la cabeza, en lugar de girar y descender como debería, se retrae, como si quisiera volver a meterse, y se queda pegada al periné de la madre. Cuando se ve esto, ya no hay dudas. Es una distocia de hombros y el cronómetro ha empezado a correr. Y con el diagnóstico confirmado, se activa el algoritmo de manejo. La clave aquí es una respuesta sistemática y coordinada. El caos, los nervios, la improvisación son nuestros peores enemigos en esta situación. Hace falta un plan y seguirlo a rajatabla. El protocolo general es secuencial y tiene toda la lógica. Lo primero, pedir ayuda. Nadie debería gestionar esto en solitario. Se necesita todo el equipo, más obstetras, anestesia, neonatología. Lo segundo, se le pide a la madre que deje de empujar para no impactar más el hombro. Y a partir de ahí se empieza con la secuencia de maniobras, siempre de las menos a las más invasivas. Pero antes de ver las maniobras que sí hay que hacer, es vital grabarse a fuego lo que nunca se debe hacer. Tirar con fuerza de la cabeza del bebé y presionar el fondo del útero, la famosa maniobra de Christeller, están absolutamente contraindicadas. Aumentan de forma dramática el riesgo de lesionar el plexo braquial y de que se produzca una ruptura uterina. La primera línea de ataque son las maniobras externas. La maniobra de Mark Roberts es la estrella. Es importante entender que no ensancha la pelvis, sino que la bascula, aplanando el sacro y ayudando a que el hombro anterior, que está atascado, se libere. Si a esto le sumamos la presión suprapúbica, la tasa de éxito es altísima. Resuelve hasta el 90% de los casos. Es increíblemente efectiva. Si lo anterior no funciona, pasamos a las maniobras de segundo nivel, las internas. Aquí ya es necesario introducir la mano en la vagina. El objetivo puede ser rotar los hombros para que pasen mejor, como en las maniobras de Rubin o el tornillo de Woods, o directamente reducir el diámetro de los hombros sacando el brazo posterior. Esta última suele ser una de las más eficaces.
Ahora bien, si nada de eso ha funcionado y la vida del feto corre un peligro inminente, hay que recurrir a las llamadas maniobras heroicas. El nombre ya lo dice todo, ¿verdad? Son procedimientos extremos para situaciones desesperadas. Hablamos de la maniobra de Zavanelli, que consiste en volver a introducir la cabeza del bebé para hacer una cesárea de emergencia. La cleidotomía, que es la fractura deliberada de la clavícula para reducir el diámetro, o la sinfisiotomía. Son intervenciones con una morbilidad asociada muy alta y se reservan, lógicamente, para cuando no queda otra alternativa. Bien, una vez resuelta la emergencia, toca evaluar las consecuencias. Porque la distocia de hombros puede dejar secuelas, tanto para el neonato como para la madre, incluso cuando el manejo ha sido impecable. Del lado del bebé, la complicación más temida es la lesión del plexo braquial, que puede afectar hasta el 16%. Para la madre, el riesgo principal es la hemorragia posparto, que ocurre en un 11% de los casos, además de desgarros perineales graves. Y un dato crucial de cara al futuro, el riesgo de que esto se repita. La probabilidad de que una distocia de hombros vuelva a ocurrir en un embarazo posterior es de al menos un 10%. Y eso, claro, es un factor clave a la hora de planificar el siguiente parto. Y con todo esto llegamos a la parte final, que en realidad es el mensaje más importante de todos. Si no podemos predecir la mayoría de los casos, ¿dónde está la solución? La respuesta es sencilla, en la preparación. Este es el verdadero titular. Como la prevención es tan complicada, la preparación del equipo no es solo algo bueno, es absolutamente esencial. Es la única variable que de verdad podemos controlar y que ha demostrado mejorar los resultados. La simulación clínica, los simulacros periódicos son fundamentales. Ayudan a reconocer el problema antes, mejoran la comunicación y coordinación del equipo y permiten practicar las maniobras sin poner en riesgo a nadie. Un equipo entrenado actúa más rápido, es más eficaz y al final reduce las complicaciones. Y terminamos con esta pregunta, que no es para nada retórica. ¿La distocia de hombros va a ocurrir? No sabemos cuándo ni a quién. La única pregunta que realmente importa es si, cuando ocurra, el equipo estará listo para responder de la mejor manera posible. La preparación es nuestra mejor y quizá la única defensa real.